Esto es Español para Todos. Soy Jerónimo Rosete y nuevamente les doy la bienvenida a Proyecto E. En la clase de hoy seguiremos inmersos en el mundo literario, ya que vamos a hacer una breve revisión de la literatura contemporánea latinoamericana. Recuerden que el objetivo de este programa es compartir con las y los estudiantes herramientas para los procesos de lenguaje sociales. Así que sin más, vamos con los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila para comenzar. Esto es Proyecto E. Bien, muchas gracias, Jero. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar el tema de la narrativa latinoamericana. Fíjense que otra de mis alumnas, Ana, me preguntó si en todos los lugares del mundo se escribía de la misma manera, a lo cual yo le respondí que cada territorio tiene su lengua, pero a lo que se refería Ana, posteriormente me lo comentó, es a la manera de contar historias. Y de aquí va la pregunta, ¿los cuentos o novelas son iguales en cualquier lugar? Hoy lo vamos a descubrir al adentrarnos al mundo de la narrativa latinoamericana. Para ello, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Precisamente algún cuento, alguna narración de la narrativa latinoamericana. Vamos a necesitar lápices, lapiceros y hojas donde podamos registrar precisamente nuestros comentarios. Adelante. ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, pues en esta dinámica que traemos, ahora es el preciso instante en el que vamos a revisar los aspectos más importantes acerca de la narrativa latinoamericana. Por ello, te recomiendo que vayas tomando nota de todos los aspectos que te voy a comentar para que los puedas utilizar más adelante. Bien, lo primero que quiero comentarte es que, o que debemos recordar, es que la literatura se divide en tres grandes géneros, que es el narrativo, el lírico y el dramático, y en esta ocasión estamos hablando acerca del subgénero narrativo. En él vamos a platicar todo esto, o se incluyen todos los elementos que nos cuentan algo. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre el cuento y la novela? Porque vamos a estar hablando un poco de ello. El cuento es breve, ¿sí? Tiene pocos personajes, una sola situación-problema, ¿sí? Mientras que en la novela es obviamente de mucho mayor extensión y además se va a dividir en capítulos en consecuencia de esta extensión que tiene. En la novela además hay, aparte de que hay una gran situación-problema, hay algunas que son pequeñas que se van desplegando, se van desarrollando a lo largo de cada uno de los capítulos. Entonces, bueno, guardan ciertas similitudes, sin embargo, tienen estas grandes diferencias que ya te comenté. Bien, ahora, para que tú trabajes más adelante con esta cuestión de la narrativa latinoamericana, debemos recordar algunos elementos acerca de la narración. Ya los hemos revisado previamente, así que únicamente me voy a centrar en tres. El primero que te voy a comentar es la trama. La trama se refiere al orden en el que se cuenta la historia. Es decir, esta puede ser lineal cuando los acontecimientos nos los platican de manera ordenada, o es no lineal cuando tienen un orden diferente. Puede empezar en el centro de la historia o puede empezar al final y de regresar a todo lo demás. El segundo elemento es el narrador, que ya también le hemos venido manejando, y es la voz que cuenta la historia. Mucho ojo, no te confundas con el lector. El narrador es un elemento que está dentro de la historia. Él, como también ya hemos analizado, tiene diferentes clasificaciones de acuerdo al conocimiento y a su participación en la historia. Bien. El tercer elemento de la narración que vamos a revisar es la estructura, que tiene que ver con cómo se va a desarrollar precisamente el final de esta historia, si va a tener un final o si no tiene final. Si nos da oportunidad a que nosotros creemos esa historia al concluir, va a ser una estructura abierta. En cambio, si ya nos dan previamente el final, cómo van a terminar los personajes, será una estructura cerrada. Muy bien, ahora ya que tenemos este preámbulo de la narrativa, te propongo que pasemos a revisar ahora unas características de la narrativa latinoamericana en específico. Bien, las características de la narrativa latinoamericana son que aparece a partir o se considera a partir del siglo XX. No quiero decir que previo a ello no existieran obras pertenecientes a Latinoamérica, sino que es en este periodo cuando se da su mayor desarrollo y un auge. Tiene el propósito de mencionarnos la identidad de un pueblo, en específico el latinoamericano, evidentemente. Va a dar voz a aquellos sectores que previamente habían sido no tomados en cuenta en todo esto que veníamos manejando de las historias, de lo que era el arte. Representa la forma de hablar de la región con las formas específicas. Enfatiza el entorno, ¿sí? Va a describir los paisajes de la época, cómo habitaban ahí, cómo eran las casas y los lugares. Y bueno, podía presentar crítica social o política dentro de lo que se está precisamente narrando.
¿Por qué se dan estos movimientos de la narrativa latinoamericana o bueno, los movimientos literarios dentro de ella? Es muy simple, el arte evoluciona con el tiempo, así como las sociedades evolucionan, el arte igual y la literatura igualmente. Así que bueno, espero que esto haya sido claro y te sirva mucho para las siguientes secciones. Eso es todo. ¿Qué te parece si ahora escuchamos un ejemplo de la narrativa latinoamericana? Para ello nos va a ayudar un amigo, el maestro Héctor Martínez, con el cual te aseguro que vas a quedar encantado de la narrativa latinoamericana. Así que bueno, bienvenido maestro. Muchas gracias. Te escuchamos. Gracias. Pues esta historia que les traigo de Demetrio Aguilera Malta se llama El Cholo de las Patas Emulas. ¿Pa dónde vas? ¿Pa abajo? ¿Onde Yogumercindo? ¿Va a mariquear? Ajá. Mordía el viento, tal que un tiburón, el rostro prieto de ambos. Las canoas se unían. Grito de mar latigueaba de lejos el ambiente. Los mangles se dirían una extraña fila de centauros. Todo Yey cogió la atarraya y no hay hecho nada. Parece que las listas me huyen. Entonces, es que voy a marisquear, voy a coger pata de mula. Me gusta más que la cincha prieta y el mejillón. Estas son muy pequeñas, con ellos no hay para la olla. Si no se coge pa' tantísimo. Ajá. Gritaba una vada de agua. Roncaba un tambulero sobre el agua. Tal que lagartos innumerables salían las figuras sepia y grises de los bajos. Está bien, pues hasta luego. Hasta luego. Ese fue El Cholo de las Patas de Mulas de Demetrio Aguilera Malta. Muchas gracias, maestro Héctor. Ahora vamos a proceder a nuestro esquema de creación a partir de este ejemplo que acabas de escuchar. Bien, ¿cuál es nuestro esquema de creación? Es elegir el texto narrativo, buscar información sobre el autor y el texto, luego identificar de qué trata el cuento y cuál es el propósito, posteriormente resumir las características del texto, escribir una opinión, posteriormente desarrollar el texto y finalmente revisar errores y corregir. Bien, vamos a ir al primer punto, que es elegir el texto narrativo. En este caso, hemos escogido ese cuento, el cuento del Cholo de las Patas Emula. Su autor es Demetrio Aguilera Malta. Eso nos lleva al segundo punto, que es buscar información sobre el autor y el texto. ¿Qué podemos encontrar sobre el autor de Demetrio Aguilera? Él es un escritor ecuatoriano y también fue diplomático. Vivió entre 1909 y 1981. Ahora, sobre el texto que acabamos de escuchar, refleja mucho de la vida del pueblo montubio que se encuentra en la costa de Ecuador. Si tú pudiste escuchar al momento que estábamos reproduciendo esta narración, te podrás dar cuenta que había un lenguaje de costa al momento de comentarlo. Bien, el siguiente punto es identificar de qué trata el cuento y cuál es su propósito. Bien, ¿de qué trata entonces este cuento? Nos permite conocer países, espacios y la historia precisamente de un pueblo en específico de Latinoamérica y trata de representar la identidad, trata de enmarcarla, trata de representarla, trata de ponerla en un marco que de tal manera que podamos entender precisamente el contexto en el cual se desarrolla precisamente esa historia. El siguiente punto es resumir las características del texto. ¿Qué características vamos a utilizar? Por ejemplo, las características de los personajes, la función que tiene cada uno, el ambiente en el cual se desarrolla esta historia, aspectos de la realidad que trata de retratar, la trama que se narra, cómo lo está narrando, qué eventos cronológicos o saltos se están llevando a cabo en la historia. Y también es muy importante considerar, como ya lo vimos en programas pasados, las voces narrativas. ¿Recuerdas que hablábamos del narrador omnisciente, el equisciente y el deficiente? Y finalmente vamos ahora a escribir una opinión. Para escribir esta opinión y desarrollar el texto en sí, hay una estructura que a continuación les voy a presentar. Esta estructura es la siguiente. Al momento de que tú ya quieras llevar a cabo
tu comentario lo puedes hacer de la siguiente manera. Para ello, 1. Debes considerar los datos del autor y obra como ya lo hemos comentado. Te recomiendo que del texto que tú elijas de la narrativa latinoamericana, busques los datos de él, busques la obra también en el cual se enmarca, si es un cuento, donde se encuentra precisamente ese cuento. Posteriormente, revisa las características de los personajes. De qué manera es el protagonista, cuáles son los personajes secundarios, etc. Posteriormente, hay que revisar las descripciones del ambiente y de la realidad. Lo que ya te había comentado, de qué manera se desarrolla, cómo es precisamente el contexto donde se cuenta la historia. En este caso, por ejemplo, hablábamos de la costa. Se entiende que son pescadores que están teniendo un diálogo entre sí. Trata de recuperar incluso la manera en que hablan estos pescadores. Posteriormente, hay que recuperar los tipos de trama y el desenlace. Y finalmente, ¿cuáles son los aspectos de la diversidad lingüística que tiene Latinoamérica? Bien, chicos, ahora a través del tiempo quiero platicarte un poco acerca de por qué se van dando estos movimientos y estos cambios en el arte, en la literatura en particular. En ella vamos a notar cómo es que las condiciones sociales, los problemas, las ventajas, los adelantos científicos van modificando la forma de escribir. En particular en la narrativa latinoamericana, fue un momento en el cual los autores querían resaltar las características de su pueblo, querían demostrar que todo aquello que ellos vivían y que aquello que no era visto por la mayoría de las personas se supiera en otras partes del mundo. Más adelante, en la narrativa latinoamericana contemporánea, podemos encontrar características diferentes. Sin embargo, vamos a encontrar otros autores que van a seguir insistiendo en mostrar las peculiaridades de Latinoamérica. A pesar de ello, también puedes encontrar otros autores que pertenecen al boom latinoamericano, realismo mágico y demás, que también son muy famosos y te recomiendo, por supuesto. Pero bueno, actualmente a mí me encanta mucho cómo escribe un autor que es Mempo Giardinelli y Edmundo Pasoldán, los cuales tienen unos cuentos que te recomiendo que busques y consultes, y más adelante podremos conversar un poco acerca de ello. Eso es todo. Bueno, chicos, de nuevo nos encontramos aquí en Palabras que Inspiran y pues no podemos dejar pasar la ocasión para recomendarte algunos materiales que son muy interesantes y que seguro podrán darte más evidencia y te podrán ayudar a comprender un poco más lo que ya hemos venido mencionando durante esta clase del día de hoy. Bueno, el primer material que yo quiero recomendarte, José Luis, y también a los chicos, es El cuento hispanoamericano. Es una antología de Seymour Menton. En él podrás encontrar muchísimos materiales que te van a funcionar para ejemplificar todos estos movimientos como el criollismo, el cuento costumbrista. También quiero recomendarte, por otro lado, una narración que es Juan Pérez Jolote, del autor Ricardo Pozas. También es muy interesante porque se refiere a una región particular de México que quiero que tú descubras, por ahí del sur. Tenemos también a Rosario Castellanos, que tiene un librito de cuentos de Ciudad Real, también muy interesantes, una región muy similar. Quienes sepan de dónde es Rosario Castellanos podrán tener una idea de qué se refiere. Y el último, que seguramente muchos conocen ya, es El Diosero de Francisco Rojas González, el cual, bueno, es un texto maravilloso, ¿no lo crees? Efectivamente, coincido totalmente contigo en el caso del Diosero, porque ustedes van a poder encontrar en él el retrato de diferentes regiones de nuestro país. Es muy rico, y sobre todo cómo logra el autor recuperar parte de su ideología, precisamente de su idiosincrasia, de su forma de ser, precisamente de esos pueblos, incluso de su lengua, de cómo interactúan precisamente entre ellos. Fíjate que de hecho no inicia siendo un texto literario. El propósito inicial es hacer una investigación de campo acerca de estas regiones de nuestro país, y termina siendo pues un texto de consulta pues a todos los que nos gusta cómo conocer nuestro país. Sí, fíjate, yo también traigo una recomendación. Quizá la mía es de la narrativa latinoamericana, pero mucho más contemporánea, que es Rayuela. La traigo porque quiero que represente también un reto para los estudiantes. Tú sabes que es un reto leerla. ¿Por qué? Porque tiene dos formas de leerla. Primero se lee de manera lineal y posterior, es decir, cronológica, como lo hemos estado comentando, ¿no? Pero posteriormente, fíjate que llega un punto
en el cual haces saltos, ¿no? Te vas al capítulo 1, luego al 5, regresas al 10, luego al 3, etc. Eso es un gran reto, ¿no? Claro, fíjate que a mí me costó mucho trabajo, ¿no? Pero fue toda una experiencia cuando por fin lo logré. Pero yo que sí, estoy muy recomendado. seguro que los alumnos lo podrán realizar Por también en supuesto que casa, sí. ¿eh? Pues muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy y también por su esfuerzo y su dedicación. Nos gustaría que nos compartieran su comentario literario al correo que más adelante va a aparecer en su pantalla. Y sobre todo, no olviden anexarlo a su carpeta de experiencias. Hasta pronto. Antes de despedirnos, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas para hacernos llegar dudas, comentarios o sugerencias. Les esperamos en la siguiente emisión de Proyecto E. Muchas gracias.